Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 8 del podcast del panel para animatrónicos del Cuchapala. Soy Carlos Francisco Romero, su presentador, y el día de hoy me encuentro como siempre con mi equipo de desarrollo, conformado por Carlos Carranza, Marcos Saucedo, Citlali Murillo y César Goodman. En este episodio anterior estuvimos discutiendo a fondo sobre cómo definir el precio de un producto tecnológico, dando hincapié no solo a los costos de los componentes físicos, sino también al valor que otorgan en su funcionamiento o también a su seguridad que pueda brindar. Pero lo que vamos a centrarnos es acerca de quién podría ser nuestro cliente, o sea, a quién podríamos venderle este trabajo. Y pues para poder identificarlo, primero debemos darle claridad al problema específico que estamos resolviendo. Entonces, Marco, recuérdame un poco acerca de lo que generó esta idea, o sea, por qué estamos haciendo este proyecto del panel para animatrónicos del Cuchapala. Claro, compañero. Como bien mencionamos al inicio de este proyecto surge directamente como una respuesta a las necesidades que anteriormente se vieron requeridas en la presentación y exposición del animatrónico pasado en el festival Vida y Muerte aquí en Chapala. Las complicaciones que tuvieron en ese entonces fue que era muy difícil el control de los movimientos del animatrónico y era muy ineficiente la actualización del firmware y del software por medio de cables. Por eso decidimos crear un panel de control web para corregir y para proponer una mejor solución para estos problemas que se presentaron. Sí, de hecho en aquella ocasión la solución actual de los organizadores era inyectar el código de forma manual y directa en la placa. Eso limitaba al robot a un bucle repetitivo haciendo exactamente las mismas señas con las manos una y otra vez, sin ninguna variación ni dinamismo. Lo que nuestro software viene a ofrecer como alternativa es la capacidad de crear y modificar las rutinas de movimiento de forma visual sin que los técnicos tengan que escribir el código desde cero cada vez que requieran acciones distintas. Y sí, la verdad, también como aportando poquito, pues quitando la necesidad de que haya como controles físicos. Pero no olvidemos también la parte del hardware, porque la neta me acuerdo perfectamente que algunos de los dedos del animatrónico dejaron de responder en plena función. Cierto, hubo unos problemas técnicos que complicaron la operación correcta del animatrónico. Y sí, es que pues al final del día termina siendo un riesgo percibido bastante grande. Y es precisamente a lo que quería llegar. La industria actual padece la falta de diagnósticos rápidos. Nuestro software resuelve eso al integrar telemetría avanzada y escaneos de los componentes en tiempo real. Si un servo o un actuador empieza a fallar, el servidor lo notificaría de inmediato por la redundancia entre Wi-Fi y LoRa y terminaríamos diagnosticando el problema de hardware y ya no sería tal cual una batalla ciega, ya sabríamos qué punto atacar. Al final, quien paga hoy por resolver esto son las empresas de entretenimiento que montan espectáculos interactivos. Su alternativa actual es contratar ingenieros muy caros para mantenimiento de emergencias en sitio o comprar sistemas cerrados de marcas extranjeras. Lo que buscan urgentemente es dar shows con la menor cantidad de inconvenientes técnicos posibles, porque cada minuto caído es dinero perdido. Bien, teniendo esto claro, entremos al siguiente bloque. Ya sabemos qué es lo que solucionamos, pero ¿quién es el comprador? Debemos distinguir entre quién lo va a utilizar y quién va a dar el dinero. O sea, ¿cómo se divide este perfil? César, ¿podrías ayudarme un poco con ello? Sí, mira, esa distinción es clave si queremos validar la demanda real. El usuario final de nuestra plataforma digital va a ser el técnico de mantenimiento o el staff del evento, que son quienes interactúan directamente con la interfaz web y configuran los motores, pero ellos no tienen la capacidad de pago. Nuestro cliente directo, el cliente directo que compra e interviene en el sistema es una empresa o el desarrollador de atracciones medianas y grandes. Definitivamente, nuestro proyecto encaja estrictamente en un modelo
B2B, es decir, de negocio a negocio. Tiene una infraestructura de red e inversión que solo una organización o empresa formal va a avalar. Al final y al cabo, un consumidor común no le sirve de nada un panel de control industrial si no posee un animatrónico que automatizar. Pues sí, el tomador final de la decisión dentro de esta estructura corporativa suele ser el director de operaciones o el gerente de producción. Ellos evalúan si la propuesta de valor del software justifica el costo. Ellos autorizan la compra y cuando se dan cuenta que el panel remoto del control les ahorrará mucho trabajo a los técnicos, pues es cuando y te ayuda a localizar fallas, vale la pena, es cuando pues dicen, sí vale lo que cuesta. De hecho, también muchas veces en vez de tener los controles de animatrónicos acá todos enormes, los terminan simplificando a veces como a mandos de Xbox. Al menos que ya sean como de que tienen que decir algo o gesticular mucho. Pero bueno, ya volviendo un poquito al tema, no hay que olvidar que el factor de la conectividad, como un tomador de decisiones técnicos, digamos que se interesara en nosotros, porque la red LoRa permite a las empresas llevar pues espectáculos a zonas rurales, por ejemplo. Sí, a lo mejor suena como raro, pero o sea, tanto que se lo pueden llevar a un pueblo como un multimillonario puede irse hasta su hacienda privada y tener ahí a su animatrónico y lo tendría estable. Incluso podrían ser en plazas públicas o locaciones exteriores sin cobertura. Y esto podría hacer que se siga manteniendo el control absoluto del animatrónico. Y es un gran plus, la verdad. Al final, como decíamos en el laboratorio, queríamos asegurar que, pues, pues bueno, básicamente, pues no queremos que haya fallos en el robot, que haya como errores o que el software empiece a mandar señales al animatrónico de cosas que realmente no está mandando la persona que lo va a controlar o el usuario al final o el técnico. Queda claro que el enfoque es puramente corporativo. Esto nos abre las puertas a las siguientes preguntas. ¿Existe una demanda allá afuera? ¿Qué empresas o actores de mercado están invirtiendo en este tipo de tecnologías y para qué las usan? Sí, por supuesto que existen compradores activos y se ubican en sectores muy claros que ya entienden el valor económico de la automatización. Por ejemplo, los parques de diversiones, las productoras cinematográficas o los establecimientos de comida temática. Es un mercado de nicho, es un mercado de nicho, pero de altísimo valor que está completamente enfocado en la industria del entretenimiento y la experiencia del cliente. Y sí, la neta, si miramos a los líderes mundiales, los actores principales, por así decirlo, que dictan el estado del arte, son corporativos como Disney en sus parques temáticos, como Chucky, o Universal también con la película de Jurassic Park, que, o sea, y luego es que está increíble eso porque cuando vuelves a revisitar una película de esas todavía se ve con una muy buena calidad, porque al final de cuentas el animatrónico como pilar de entretenimiento infantil en sus centros de consumo termina haciendo que generen muchas ganancias. Es como un buen modelo de negocio. Bueno, es que precisamente es un modelo de negocio. O sea, del nicho. De ahí, sí, pero pero- terminan haciendo como de figuras, terminan haciendo o cosas así para que la gente compre. Pero volviendo al tema, ¿cómo se llama? El comprador de nuestro software invierte millones en que funcione el control del animatrónico para asegurar la sincronización perfecta de sus shows o eventos de cualquier cosa. Y además de los espectáculos presenciales fijos, está un enorme sector de la producción de cine y efectos especiales. Aunque hoy en día se abusa mucho del CGI, los efectos prácticos y la robótica siguen vigentes por la excelente ambientación que le da el set de filmación. Solo hace falta
poder ver el valor percibido y los importantes que eran los dinosaurios mecánicos en las producciones de Jurassic Park. Detrás de cada uno de los logros visuales hay un sistema de software controlándolo todo. Lo que marca aquí la diferencia es lo que estas empresas están comprando exactamente. Por ejemplo, muchas veces el software de control se vende cerrado, específicamente para un robot o para un hardware en específico. Lo que nosotros venimos a proponer, es exactamente lo contrario, que este software se adapte a diferentes hardware y sea más adaptable, tenga mayor facilidad y tenga mayor escalabilidad. Esta flexibilidad nos disminuye el costo de desarrollo para empresas medianas que no tienen el presupuesto de Disney, y es ahí donde nuestro proyecto pues tiene la oportunidad en el mercado real. Muy bien, me agrada que hablemos sobre las oportunidades de mercado. Ahora pongámonos un poco ambiciosos. Si nuestro objetivo financiero es alcanzar la utilidad de $1.000.000 al año con la tecnología, ¿qué perfil y tamaño de empresa necesitamos para lograrlo? ¿Y bajo qué modelo de ingresos deberíamos trabajar? Pues buena pregunta, la verdad. Para aspirar a números de esa escala, necesitamos apuntar un perfil de un cliente con un ticket muy alto o un volumen corporativo masivo. Estamos hablando de grandes operadores de parques de atracciones o complejos turísticos que tienen docenas de animatrónicos operando de manera continua 24/7, o sea, jalando todos los días, todas las horas. Cuando vayas los vas a ver. Pero para una empresa de este tamaño, pagar un montón significativo por el software es una fracción mínima de lo que perdería si una sola de sus atracciones principales se detiene por un fallo crítico en el firmware a mitad de temporada. Exacto. Como dices tú, y para sostener ese nivel de ingresos totales, el modelo de monetización no puede ser una venta única de software en una caja. Tiene que estructurarse obligatoriamente bajo un esquema de pago recurrente, un modelo software como servicio. Les cobramos una suscripción mensual por dispositivo conectado que cubra el diagnóstico por telemetría, el mantenimiento preventivo y la seguridad de los datos. Si logramos un volumen de, por ejemplo, 850 dispositivos distribuidos en diferentes sucursales integrados a nuestro panel, ese $1.000.000 anual deja de ser un sueño y se convierte en una realidad financiera. Y es que pues también el tamaño de la empresa importa precisamente por la escalabilidad. Una cadena de centros de entretenimientos con presencia nacional o internacional sufren enormemente por falta de control centralizado de sus activos. El problema crítico que le resolvemos es el aislamiento técnico. Ellos pagarán por gustosos una renta mensual con tal de tener un estado de salud y el diagnóstico preventivo de los robots dentro de todas las sucursales del despliegue en una sola pantalla central. Ahí está la clave de nuestra propuesta, la confiabilidad matemática. Un cliente de ese nivel corporativo está dispuesto a pagar esas sumas porque sabe que nuestro diseño incluye un mecanismo de mitigación de errores, así como el salto dinámico entre Wi-Fi y LoRa. Estas empresas no están pagando un código de comunicación, sino están pagando por una garantía del animatrónico que va a asegurarte que no va a sufrir ningún lag y va a tener conectividad 24/7, adaptándose a las condiciones del entorno, ya sea por medio de Wi-Fi o sin Wi-Fi, que en este caso es LoRa. Muy bien, el modelo de ingreso escalable suena robusto, pero aterricemos a la venta. Si mañana fuéramos a una de estas empresas a ofrecer nuestro producto, ¿quién sería la que recibiría la propuesta? O sea, ¿en qué departamento específico tendríamos que ir para recibir una aprobación de una autorización de la compra de nuestro panel de control para animatrónicos? Es un error común pensar que iríamos directamente con el dueño de la corporación. En el entorno B2B, nuestro cliente real es el departamento de operaciones o el de innovación tecnológica. Ellos son los que manejan los presupuestos anuales asignados específicamente para la optimización de procesos y mejora de la eficiencia. Si les demostramos con métricas que nuestro panel remoto reduce significativamente las horas de caída y los costos de reparación en campo, el financiamiento se autoriza desde sus fondos de optimización.
operativa. Pues sí, claro, pero es que la cuestión es que estaría en juego el área de mantenimiento y gestión de activos, que son los que mayormente sufren problemas en el día a día. En las empresas consolidadas, una adquisición tecnológica de esta envergadura se trata como por un presupuesto de CAPEX, como de inversión en capital, ya que están adquiriendo una infraestructura de software que modernizará y extenderá la vida útil de sus atracciones por los próximos años. El dinero de estas cuentas solo hay que justificar el retorno de inversión. Y también si lo enfocamos en el sector cinematográfico, como mencionamos, con el ejemplo de los dinosaurios mecánicos, el Muy buen presupuesto prevendría directamente del fondo asignado de la producción del metraje. Los productores ejecutivos destinan millones de dólares en el diseño de escenarios y efectos especiales. Si les demostramos que nuestro panel adaptable agiliza las filmaciones, reduce los tiempos de calibración de los robots y mitiga los riesgos de accidentes en el set de producción y autoriza el gasto como un costo directo de filmación. Bueno, ahora bien, las condiciones para que se libere ese presupuesto son muy estrictas. Primero tendríamos que superar con éxito una rigurosa auditoría técnica. El tomador de decisión del área de seguridad informativa de la empresa tiene que validar que nuestra encriptación de datos, los WebSockets, la comunicación por radiofrecuencia sean completamente robustos frente a interferencias o hackeos. Una vez que el experto dio el visto bueno a nuestro proyecto, a nuestro software, la empresa autoriza la compra porque nos percibe como una solución profesional y confiable, no solo como un experimento social. Ahora, no existe el mercado pues para poder vender, o sea, está el internacional, o sea, como el que habíamos dicho, Disney o Chuck E. Cheese. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, México? O sea, aquí en Jalisco habría algo de animatrónicos en el cual podríamos participar. ¿Sabes qué sería bien chido? Como hacer una colaboración con el Dr. Simil de hacerles un animatrónico o que ellos hagan un animatrónico y ponerlo a bailar, estaría muy chido. Próximamente. Ya no calor dentro de las botargas, ni nada de eso. Bueno, no te creas, porque al final también podríamos terminar afectando a trabajos de botarga. Es que no es lo mismo, ¿sabes cómo? Porque al final de cuentas también son trabajos diferentes, porque el animatrónico es entretenimiento. Sí va a haber alguien que lo esté controlando, pero no es la misma experiencia que una botarga que va y te saluda. Como todo, o sea, lo que ha pasado durante todo el tiempo, o sea, se han quitado trabajos, pero también se han desarrollado nuevos, o sea, ya ves que pues con la llegada de los tractores y eso, pues la agricultura pues cambió, o sea, ya no se ocupaban tantos granjeros como antes y ahora Es más eficiente. son más eficientes, pero pues más o menos es el mismo trabajo, o sea, ahí están los que maquilan al tractor. Ajá. Y ya. O sea, simplemente Evolucionan. Bueno, pues sí, claro, incluso podría tener implementaciones como dices tú, como en tractores. La neta estaría muy chido eso también, ver como bueno, no, es que también quita un chorro de trabajo, es el problema, pero sí, Claro. estaría muy bien. Hay que analizar. pues sí. O sea, si eres dueño de un terreno y dices, nah, pues quiero invertir en esto y prefiero pagar este software antes que pagarle a trabajadores, es que no manches, o sea, es un gran proyecto y tiene muchas lados por los que irse, pero siento que a la hora de buscar números en Jalisco, volviendo un poquito al tema, tenemos un mercado regional muy interesante, enfocado como a horas locales, como a publicidad interactiva, pero para alcanzar una multitud neta de $1 millón al año, está cabrón bueno, sí se puede decir cabrón en YouTube. Sí, se puede decir cabrón. George no lo permitió. A huevo. Podemos decir. Gracias, de George. vez en cuando. Sí, no, sí, hijo. Pues sí, es que, o sea, también se vería como... Ya sigue el tema. Sí, ¿no? sí. ¿Sí era parte Bueno, del- como... ¿Sí era parte del video todo eso? Sí, pues sí, tiene que salir. Está durmiendo. Lo voy a dejar. Josh, vas a ver esto. Porque
De repente como que hablamos como leyendo, pero es porque tenemos flojera, o sea, ten en cuenta eso. Pues tú, yo no, yo estoy bien Ah. a gusto platicando. Bueno, no, sí, es que también de repente nos entra la emoción. Sí. Pero bueno, ¿en qué me quedé? No me acuerdo qué estaba diciendo. Te estabas hablando de que para alcanzar el millón de dólares necesitamos entrar masivamente a áreas específicas como el turismo. Pues no dije turismo, pero sí, entrar Ay, es que- en es zonas que- turísticas. Lo predije, ¿sabes? Leo tu mente. Estamos leyendo. Josh, cualquier cosa, para que sepas, tenemos como papelitos anotados de conceptos. Sí, para darnos idea. Pero bueno, con densidad de entretenimiento masivo, como podría ser también considerado el turismo, si nos vamos como a Cancún, la Riviera Maya, Nayarit, Xcaret, donde hay parques temáticos, bueno, Xcaret no me consta, la verdad, pero que operan como atracciones bajo condiciones climáticas extremas de humedad. Pues al final nuestra propuesta tiene un valor de redundancia por la lora que se vuelve pues atractiva porque es complicado de llegar. Exacto, pero si hablamos del volumen global necesario para consolidar el negocio, nuestras miras tienen que apuntar hacia el norte y hacia el extranjero. Estados Unidos y Japón son los países que por excelencia tienen la mayor cantidad de animatrónicos e infraestructura robótica por cápita del mundo. Tan solo en estados como Florida o California se concentran más parques temáticos que en otro lado. Por ejemplo, en toda Latinoamérica Unida. Esos países representan el mercado donde es más fácil vender porque sus corporativos ya tienen asimilada la cultura de automatización y cuentan con presupuesto asignado listo para ejecutarse. Y tampoco podemos perder de vista el crecimiento del mercado asiático en países como China y Corea del Sur. En el sector de los museos interactivos, como centros tecnológicos y restaurantes temáticos que emplean el robot para interactuar con comerciales con experiencias, un auge impresionante. Hay cientos de clientes potenciales intelectuales que buscan exactamente lo que nosotros estamos desarrollando, una plataforma de control que ofrezca accesibilidad y robustez sin obligar a los de que dependen de tecnologías propietarias ultra costosas. Lo verdaderamente valioso de este análisis es notar nuestra ventaja competitiva. Aunque los clientes de alto valor económico y los tickets más grandes estén fuera del país, aquí en la Ribera de Chapala es un ecosistema ideal para incubar y desarrollar soluciones. Aquí contamos con el talento de ingeniería de software especializado, costos de desarrollo e investigación significativamente más competitivos que en lugares como Silicon Valley. Aquí desarrollamos y realizamos pruebas de concepto y escalamos la distribución de la plataforma a nivel global a través de infraestructura en la nube. Un panorama de expansión geográfica sumamente claro. Pero cerrando este podcast con el último bloque, aterrizamos nuestra realidad. O sea, ¿qué es lo que llevamos en este proyecto? O sea, ¿qué está verdaderamente listo para comercializarse hoy mismo? ¿Y qué cosas es lo que falla actualmente, pues, en nuestro prototipo que estamos desarrollando en este momento? Pues yo opino que sinceramente todavía no estamos listos para salir a la venta comercial. Tenemos que ser honestos. Hasta ahorita lo que tenemos consolidado es el prototipo funcional de estas comunicaciones inalámbricas y el gestión del tema de datos. Sin embargo, en la práctica nos hace falta perfeccionar la etapa de control dinámico, es decir, asegurar que los actuadores físicos del animatrónico reaccionen con precisión milimétrica a las instrucciones complejas que se envían desde la interfaz web. Asimismo, tenemos que seguir haciendo pruebas y experimentando con la seguridad de la transmisión y la conectividad de estas conexiones. No, ya, lárgame la redundancia. No importa. Así es, otra brecha técnica importante que estamos solucionando en esta capa del software, especialmente en la optimización del WebSocket y los hilos de ejecución en el backend. Sí. En condiciones de laboratorio funciona bien, pero bajo una demanda real con múltiples usuarios o interfaces ambientales severas. Todavía se pueden presentar ligeros desfases
de sincronización entre el renderizado del dashboard y el movimiento físico. Tenemos que pulir la latencia para evitar desajustes y que pongan en riesgo la coreografía del robot. Y el riesgo percibido que más le importaría a un cliente B2B de alto nivel, como ya mencionamos, es la ciberseguridad. En este momento nos hace falta robustecer la encriptación de extremo a extremo en la transmisión de los comandos de movimiento y brindar la base de datos contra intercepciones o inyecciones de código malicioso. Un sistema de control remoto sin una seguridad informática impenetrable es un blanco fácil y no podemos permitir que un tercero intercepte la red LoRa y tome el control de una atracción industrial. Pues sí, la neta. Pero ya por último, está la brecha de las actualizaciones de firmware en la nube. Las famosas actualizaciones OTA de las que ya hemos hablado en anteriores videos. Véanlos, denle el like, síganos, comenten. Porque todo eso nos ayuda, bueno, continuando, para que una empresa pague una suscripción, que pueden unirse al canal de miembros, bueno ya. Para que una empresa pague una suscripción por este servicio tecnológico, el sistema de actualizaciones remota debe ser impecable. O sea, actualmente nos falta implementar un protocolo como de firmas digitales y certificados criptográficos en el servidor, pero las actualizaciones que se inyectan a los microcontroladores son oficiales y no código malicioso camuflajeado. En conclusión, la base arquitectónica técnicamente es sólida y está alineada con la industria tal cual, pero requerimos una etapa dedicada a la maduración del software diseñado de PCBs industriales y pruebas de estrés para poder competir en el mercado real, como de meter 5,000 personas, ¿no? Después, bueno, así nomás. Excelente cierre, muchachos. Creo que este análisis nos deja una gran lección. Identificar al cliente real implica mirar mucho más allá del hardware o de la línea del código. También implica entender los dolores operativos de las empresas al mapear los presupuestos correctos de las industrias y trabajar duro para cerrar las brechas de seguridad y confiabilidad que el mercado exige. Hemos concluido con éxito el 8º capítulo de nuestro podcast sobre los sistemas de control distribuido animatrónico. Muchas gracias por todos que nos sintetizan e interactúan con el contenido. Nos esperamos sin falta en el próximo episodio. Y recuerden, los bugs no se cazan chanclazos, se previenen con una buena arquitectura. Nos vemos en la próxima. 1, 2, 3. Pucha pala. Hasta la próxima. Pucha amigos.